Dice Proverbios 29:2 lo siguiente: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Pero parece que el pueblo está en otro lado. Vamos a leerlo juntos, ¿bien? Y alegres, amados hermanos. Dice el Señor: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Usted quiere alegría o usted quiere dolor? ¿Usted quiere sonreír o usted quiere llorar? Pues déjame decirte que cualquiera de estas posturas o eventos en la vida de una persona están supeditadas a la decisión. Decisiones que son trascendentales en la vida de toda persona. Por eso el tema en el día de hoy que el Señor nos permite compartir con cada uno de ustedes es en la vida, no solo en particular en este momento, sino a lo largo de toda la vida, decidamos con sabiduría de lo alto. Y ahí hágale énfasis: sabiduría de lo alto, no sabiduría de esta tierra, no sabiduría humana, no sabiduría bestial o demoníaca, sino aquella sabiduría que solo puede venir de Dios, del Padre, para su pueblo. Tomemos asiento, amados hermanos y amigos, en esta mañana. A medida que pasa el tiempo y vemos cómo la maldad se apodera de los países, y muchos de ellos gobernados erróneamente, llenos de corrupción y de perversidad, es ahí donde hacemos un punto de quiebre para ver esta realidad que muchas veces nos pone frente a un sentimiento o a una postura o un pensamiento donde decimos: la situación no cambiará. Sin embargo, como pueblo de Dios tenemos facultad, amados hermanos, y póngase este pensamiento en su cabeza: como pueblo de Dios tenemos facultad para pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé de su sabiduría para elegir o para decidir, cuando sobre todo las consecuencias de estas decisiones nos pueden acompañar en el corto, mediano o largo plazo, lo cual tendría una redundancia directa en la vida de cada uno de nosotros, o en el lugar donde vivimos, o en el lugar donde trabajamos. Por esto, amado hermano y amigo, a la hora de escoger, a la hora de decidir, a las personas que tomarán decisiones, personas que deciden por nosotros, es importante ver que serán decisiones cruciales para gobernar o para dirigir, sea una nación, sea una ciudad, una provincia, sea una institución. Cualquiera de ello es menester tener presente, tener en cuenta lo que nos dice la palabra del Eterno: en la vida decidamos con sabiduría de lo alto. Y por esto y mucho más, nuestro Padre Celestial, a la luz de su palabra, nos va a dar a conocer 3 aspectos para decidir con sabiduría. 3 aspectos relevantes en la vida de todo aquel que se proclama hijo de Dios, de todo aquel que dice ser cristiano, de todo aquel que dice ser seguidor de Cristo Jesús. Por eso el Señor, a través de esta hermosa palabra, nos va a dar a conocer esos aspectos que necesitamos tener en consideración al momento de decidir. Y el primer aspecto tiene que ver con la sabiduría del Eterno. Nos permite decidir en paz, en tranquilidad, en armonía, en quietud, no en sosiego, no en temor, no por cobardía, sino en paz. Veamos qué dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que a pesar de las distintas veces que lo hemos tomado en consideración, hoy vale la oportunidad para recordar lo que la palabra de Dios nos permite ver como un consejo de un maestro a su hijo espiritual. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Dios no nos ha dado espíritu de temor, Dios no nos ha dado espíritu de inseguridad, Dios no nos ha dado espíritu
de cobardía, dice claramente ahí, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es momento, amados hermanos, si no lo hemos hecho hasta el día de hoy, hoy sería preciso sacar de nuestra vida todo espíritu de temor y nos llenemos del Espíritu de Dios, de aquel Espíritu Santo que nos da capacidad, porque nos da poder, nos da amor y dominio propio. Y poder, en otras palabras, como lo hemos enseñado de manera sostenida, es capacidad para derribar la injusticia, para derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y si recordamos las palabras del apóstol Pablo, también dirigida a los Corintios, en la segunda epístola, en el capítulo 10 del 4 al 5, habla acerca de las armas de nuestra milicia, que no son de esta tierra, sino que son poderosas en Dios, como es la oración y también la palabra. Qué mejor tener la capacidad a la luz de la palabra para decidir. También por otra parte nos da amor que tenemos que expresar por nuestra familia, amor que tenemos que expresar por nuestro país, expresar por todo lo que represente crecimiento y desarrollo. Pero también dice que nos da dominio propio para hacer lo que es correcto, para decidir por lo que es correcto. Nos da, como dice la misma palabra en el griego, soproneo, nos da ese dominio propio sobre nuestras emociones, que podamos elegir y decidir en paz. La realidad vivida en los últimos años, como es la inseguridad a nivel general, la violencia, la crisis sociales, la corrupción en todos los niveles, puede llevar a todo ciudadano a vivir bajo temor. E incluso a los mismos cristianos a vivir bajo temor cuando creen que de alguna manera Dios puede traer a nuestras vidas pruebas tan difíciles y duras que acabarían de una vez con todo. En un momento dado hemos pensado bajo el temor que nos quiere impulsar el enemigo, pero Dios nos dice que no es así. Al estudiar la palabra de Dios y sobre todo llegar a conocer bien, y comprendamos esto, conocer bien a la luz de la palabra quién es Dios, en quién hemos depositado nuestra fe, en quién hemos creído, de quién nos hemos agarrado, vamos a darnos cuenta que la única manera de vivir libres de temor es cuando comprendemos que Dios nos ama. Y Dios nos ama infinitamente, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Nos ama con justo amor, nos ama de tal manera que Él solo desea el bien para nosotros. Nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, Él los dice claro en su palabra. El pensamiento de Él es para darnos a nosotros un fin distinto, darnos paz y bienestar. Cuando no tenemos claro este concepto, vivimos presos. Vivimos sometidos de los temores que mencioné hace un momento y de otros muchos más. Pero mira lo que nos dice el mismo apóstol Juan, uno de los 12, que tuvo bien claro lo que es amor y que ese amor es Dios. En la primera epístola de Juan, capítulo 4, para recordar, versículo 16 y versículo 18, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja al alcance hoy de nuestras manos conocer que Dios es amor y cómo nos ama. Versículo 16 dice lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amados hermanos, es importante conocer que por medio de la sabiduría del Eterno, esa sabiduría que desciende de lo alto, nosotros debemos elegir en paz. La paz que viene como consecuencia de saber que Dios quiere para nosotros lo mejor. Viene una pregunta interesante. ¿Usted cree que elegir con el conocimiento de la palabra es una decisión tomada con justicia y sabiduría para cualquier área de su vida? Cuando nosotros tomamos decisiones,
a la luz de la palabra, serán decisiones con justicia y sabiduría. Y yo creo que el sí sería tan largo y tan grande, porque no hay nada que nosotros podamos hacer mejor que decidir a la luz de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que para que haya paz debe haber justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Un acuerdo de paz sin justicia no genera paz. ¿Por qué nosotros debemos de tener paz? ¿Por qué usted y yo deberíamos de tener paz? Por la simple razón de que Cristo mora en nosotros. Cristo fue el único que pudo satisfacer la justicia de Dios. Y por esa justicia satisfecha para Dios es que en nosotros hoy en día puede haber paz. Y Pablo lo dice de la siguiente manera, en Romanos 5:1 como referencia: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor de Dios por nosotros a través de Cristo Jesús nos quita el temor y nos permite tener paz para decidir con sabiduría. Cuando alguien va a decidir por quién va a ser su futura esposa, o viceversa, cuando una mujer decide quién va a ser su futuro esposo, cuando alguien decide qué carrera quiere estudiar, cuando alguien decide en las manos del Señor en qué ministerio quiere servir, hay muchas decisiones que se tienen que tomar en paz, a la luz de la palabra de Dios. Más aún cuando nos encontramos en un fin de semana crucial para los próximos 4 años del Ecuador. La vida constitucional del Ecuador en los próximos 4 años va a depender de las decisiones de personas que hayan puesto en su corazón decidir con sabiduría de lo alto. Por eso, amado hermano y amigo, para decidir con la sabiduría que Dios nos da, hay que hacerlo en paz, hay que hacerlo en tranquilidad, hay que hacerlo en armonía. La paz de Dios que gobierna nuestros corazones sea con cada uno de ustedes, y que ustedes puedan transmitir también ese sentir a cada uno de sus hermanos y amigos que van a decidir. Otro aspecto importante respecto a la sabiduría del Eterno, que además de decidir en paz, también esta sabiduría nos permite decidir por personas que tengan temor de Dios. La sabiduría del Eterno nos permite decidir por aquellas personas que tengan temor de Dios. Recordemos que el Señor nos da capacidad a la luz de la palabra de Dios. Dice Proverbios 3:7, amados hermanos. Proverbios 3:7. Nos dice el Señor lo siguiente: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Tenemos que enfocarnos que al recibir el día de hoy sabiduría de lo alto, nuestras decisiones o nuestras elecciones por aquellos que tomen decisiones por nosotros tienen que ser personas que tengan temor de Dios. No es nada oculto que la mayor causa de las crisis que viven muchos países hoy por hoy se da por causa de la corrupción en todos los sectores y ámbitos de la sociedad. Lo podemos ejemplificar cuando en el diario vivir vemos que no hay valores ni principios por lo que se hace por los demás, sea esto una actividad comercial, económica e incluso en algunos casos eventos que tienen que ver hasta con el carácter religioso. La ausencia del temor de Dios en todos los estratos sociales ha llevado a muchas naciones a vivir bajo la corrupción, que no es otra cosa que un virus endémico hoy por hoy en la sociedad que acompaña a los países ya por muchas décadas. Por eso el Señor nos menciona en esta mañana que para decidir hay que hacerlo con la sabiduría de lo alto. Si una persona no tiene temor de Dios, entonces al final del día cualquier cosa le será permitida y tendrá innumerables argumentos para demostrar que lo que él está haciendo está bien. Es lamentable, porque actúa, como bien lo decíamos hace un momento, en su propia opinión. No obstante, la palabra de Dios, la palabra del Eterno, manifiesta lo siguiente:
El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero no solo queda ahí, amados hermanos, nosotros podemos ver algo más profundo en esa base. Va a ser la característica esencial, principal, para que toda obra sea recta, para que toda acción sea recta. Para que un esposo pueda obrar rectamente, necesita temer a Dios. Para que un hijo pueda obrar correctamente, necesita temer a Dios. Para que un gobernante actúe rectamente, necesita temer a Dios. Y bien lo dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero son los insensatos los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona que dice no creer en Dios o no creer en esta palabra, en la palabra de Dios, que es el manual de vida por excelencia dada al hombre, quiere decir que no va a tener base moral, no va a tener base moral suficientemente transparente y sincera para que le diga con exactitud que lo que está haciendo es bueno o lo que está haciendo es malo. Si una base moral inmutable y perfecta como es la palabra de Dios no es la base fundamental de las decisiones para una persona, amados hermanos, estamos en serios problemas. La moral entonces se vuelve relativa, y es decir, lo que es bueno para uno será malo, y lo que es malo para uno, para otro será bueno. Como referencia, Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice, hay un ay tremendo ahí, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos que creen que la vida de los demás debe de girar en torno a lo que para ellos es su verdad absoluta, lejano de la palabra de Dios o del temor de Dios. Podemos hacer nuevamente una pregunta: ¿cómo sabemos que una persona tiene temor de Dios? ¿Cómo podemos saber que una persona X, Y o Z tiene temor de Dios? Es una respuesta bastante complicada a esa pregunta, difícil de responder, pero no obstante podemos considerar si el comportamiento de dicha persona está de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios. No solamente cuando se está expuesto a los medios, sino también en el ámbito privado. Mucha gente teme a Dios en el público. Anda con aureolas, anda con alitas. Unos se visten hasta de blanco. Se creen ángeles caídos del cielo. Creen que todo lo que ellos hacen ante la opinión pública es correcto, pero ¿qué de sus vidas en privado? De hecho, la palabra nos dice a nosotros algo importante. También de resaltar, cuando el Señor Jesús decía, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi cielo. Quiere decir, amados hermanos, y es importante aclararlo, que aun cuando hayan personas que nombren a Dios en público, aun cuando hayan personas que citen la Biblia hasta de memoria, e incluso algunos visiten una iglesia, esto no garantiza que en verdad temen a Dios. No, amados hermanos. No hay garantía alguna ahí. De hecho, la palabra nos dice que no debemos de tener nada oculto, sino que nuestro buen comportamiento, tanto en lo público y en lo privado, debe de ser conocido por todos. Veamos qué dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2. 2 de Corintios 3, 2. ¿Qué nos dice en esta mañana el Señor ahí? Nuestras cartas sois vosotros. Es profundo, amados hermanos. Somos testimonios vivientes. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tanto así que el mismo apóstol Pablo a los colosenses le dice en el capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Amados hermanos, Dios nos está dando la oportunidad, al tener la vida y al tener la capacidad y la facultad para elegir y decidir
con sabiduría, es que podamos hacerlo por aquellos que hacen las cosas bien delante de Dios y de los hombres. Hoy en día nada está oculto. Alguien dijo hace muchos años atrás, cuando no teníamos la tecnología de punta a la cual hoy accesamos con facilidad, de que entre el cielo y la tierra todo se sabe. Creo yo, ahora más que nunca, con toda la tecnología a la mano, sabemos que nada queda oculto. Todo se filtra, todo sale a la luz, todo en un momento dado se dará a conocer. Por eso, amados hermanos, tenemos que tomar decisiones por aquellos que no han cedido a la presión de la corrupción y han mantenido con integridad el nombre de Dios. Y usted se puede preguntar, ¿y cómo será eso? Su buen comportamiento, su buen testimonio, sus aportes a la renta, su buen comportamiento dentro y fuera de una institución. Es triste que personas que muchas veces llegan a ocupar un lugar en una empresa grande, mediana, nacional o internacional, aquellos que llegan a ocupar un cargo público, llevando entre su frente nada más un membrete de cristiano, muchas veces han hecho todo lo contrario a lo que Dios le demanda, de convertirse en canal de bendición para otros, se convirtieron en piedras de tropiezo. Por eso el Señor quiere que su pueblo decida y elija con sabiduría de lo alto. Otro aspecto a considerar, amados hermanos, es que la sabiduría del Eterno nos permite decidir por personas con un pasado sin mancha y un presente íntegro. Por un lado me dice la sabiduría que puedo votar en paz, puedo votar sin presión, sin incertidumbre. Que por otro lado tengo que votar o elegir o decidir por personas que tengan temor de Dios. Pero también nos hace ver algo importante, que aquella decisión o elección que yo haga, lo haga por personas con un pasado sin mancha y un presente íntegro. Para comprender mejor este punto, nos tenemos que remontar necesariamente a la historia que hay en el Antiguo Testamento sobre un joven llamado Daniel. Un joven llamado Daniel y la decisión muy particular del rey de aquella época que tomó en cautiverio a los hijos de Israel. Cuando vemos en la vida de Daniel características que son necesarias de considerar en las personas a quienes se encargue una responsabilidad en general, lo podemos ver de la siguiente manera. Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4, la primera parte. Daniel 1, versículo 3 y 4. Y dice el Señor: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna. Cuando estamos en este punto, amados hermanos, lo primero que tenemos que ver que nuestra decisión debe ser por aquellos que no tengan un pasado negativo. La palabra de Dios nos hace ver el pedido de Nabucodonosor. Si Nabucodonosor no tenía en esa época temor de Dios, era un idólatra, un pagano, pero tenía algo que me llamó la atención. Él pide al jefe de los eunucos que consiga muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, que no hubiese mancha, que no hubiese algo negativo, que su pasado no estuviera marcado por malas decisiones o por malas acciones. Uno de los errores que cometemos a la hora de decidir por personas que desarrollarían funciones de índole integral y servicial es ignorar aquellas gestiones o actividades previas que hayan realizado. Si bien es cierto que muchas cosas a veces no están a la luz o a la opinión pública, no es menos cierto que la misma tecnología nos ofrece herramientas que nos permiten indagar acerca del comportamiento ético, moral
de aquellas personas que hoy en día demandan de tu confianza, demandan de tu decisión. A pesar de que muchos actúan en favor propio, aún existen personas íntegras que han llevado una excelente vida, personas que han llevado una excelente profesión u oficio y han permanecido firmes a sus principios de cuna, principios morales y éticos, sin dejarse seducir. Por tanto, tú y yo tenemos que decidir por aquellos que han hecho el bien hasta el momento. Daniel tenía una característica importante para el rey Nabucodonosor. No solo Daniel, sino también sus amigos. Para Nabucodonosor era importante que aquellos muchachos que eran elegidos tenían que ser sin tacha alguna, sin pasado negativo, sin nada en que señalarles, hombres íntegros. Y cuando hablamos de integridad, siempre viene a la memoria aquel testimonio de Jesús. Vamos a Juan 1:47. En Juan 1:47 podemos encontrar aquella palabra que se refiere a una persona a la cual el Señor lo identifica claramente. Cuando dice lo siguiente: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita. ¿Qué era un verdadero israelita en esa época? ¿Qué sería un verdadero israelita? Como que digamos un verdadero ciudadano, un verdadero hombre de principios, un verdadero hombre que ha tomado decisiones en su pasado, que su presente no está manchado. Qué hermoso es ver un testimonio como aquel el cual el Señor Jesús dice: he aquí un verdadero israelita. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso de las personas que están a nuestro alrededor? He ahí una buena persona, un hombre o una mujer de principios. He ahí una persona que cumple a cabalidad lo que profesa. He ahí una persona que tomará decisiones correctas por mí, porque lo hará como si lo estuviese haciendo por él mismo. Amados hermanos, la sabiduría que Dios nos otorga de lo alto es para que nuestras decisiones sean enfocadas por aquellas personas que no tienen un pasado negativo, aquellas personas que no puedan borrar su pasado a través de un delito, aquellas personas que no puedan borrar su pasado con lejía o con deja o con cloretol, como muchas veces se dice, sino aquellas personas íntegras, de respeto y de valor, que representen realmente tu confianza. También aquí este punto nos hace ver que hay que decidir por aquellos que tienen un presente con experiencia probada. Volvamos al libro de Daniel, en el versículo 4. En esa segunda parte lo hace ver nuevamente claro. Daniel 1:4, en la parte B, dice lo siguiente: de buen parecer, Nabucodonosor no dejó nada fuera, no solo que no tengan tacha alguna, sino que sean de buen aspecto, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué perfil, amados hermanos? ¿Qué perfil que hoy en día nos llama la atención que tenía este joven y sus amigos? No solamente era de un pasado intachable, sino que su característica presente era probada. Era un hombre de experiencia, con sabiduría, de ciencia, de buen entendimiento, e idóneo para estar sentado en el palacio del rey. Imagínese, amado hermano, la necesidad de buscar en la palabra de Dios todos los atributos y cualidades que deben de tener aquellas personas que mañana más tarde te van a representar, que van a tomar decisiones por ti. Personas que tienen que ser sabias, y para ser sabio hay que ser temeroso de Dios. Personas que van a decidir lo correcto delante de Dios y de los hombres.
Me llamó mucho la atención este versículo. Me hizo abrir más la visión de cómo un cristiano responsable tiene que decidir en la vida. Porque estamos hablando de que mi decisión impacta a mi prójimo. Qué importante es poseer el conocimiento necesario para realizar una actividad que beneficia directamente al prójimo en todas las áreas de la vida y sobre todo en lo fundamental, en las áreas más vulnerables. Si usted va donde un médico, es porque sabe que ese médico es titulado y el servicio que da ante la confianza que usted deposita es probado. Imagínese que usted vaya donde un médico y que para un dolor de cabeza le mande cianuro. Claro, le va a quitar el dolor de cabeza de manera irrevocable, pero también le quitará la vida. ¿No le parece? Que tenemos que tener claridad de lo idóneo en aquellas personas que vayan a ejercer cualquier tipo de actividad en representación suya. En el periplo de la vida, es decir, en los años que han transcurrido, mucha gente abusa de la simpatía para llegar a un lugar determinado, a costilla de la buena fe de la sociedad o de la comunidad en general. La iglesia no está exenta de la sociedad. No podemos aislar a la iglesia. La iglesia está, es verdad, fuera de este mundo, pero está dentro del mundo. Y las familias que conforman una iglesia, una congregación local, están diariamente interrelacionándose en la sociedad. Y por eso hay personas que han tomado el lugar de la confianza que le da la buena fe de la sociedad o de la comunidad en general. Sin embargo, mostraron no poseer el conocimiento ni las habilidades necesarias para desempeñar tal o cual función que se les está encomendando. Es triste, amado hermano, que usted teniendo un negocio que le ha costado toda la vida, el esfuerzo, las horas y las entrega en las manos de un gerente general, ha de ser para que la empresa continúe creciendo, pero usted al final del día se da cuenta que esa persona no sabe de administración, no sabe de economía, no sabe de contabilidad, no sabe de nada, y su negocio se viene abajo. Tenemos que decidir por aquellas personas que son probas en el presente para desempeñar buenas funciones. Pero eso no es lo peor. A veces muchas personas de ellas viven engañando para vender una imagen que ni siquiera es la que deben de profesar. Se hacen acreedores a reconocimientos que nunca merecieron, porque viven vidas de engaño. Por lo tanto, engañan a los demás. ¿Quién es el padre de la mentira, amado hermano? El padre de la mentira es Satanás. Por eso el Señor Jesús le decía a aquellos que estaban a su alrededor: hijos de Satanás son. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Y el padre de la mentira es Satanás. Y bien dice Apocalipsis 21:8: allá van a ir al lugar de tormento y de azufre todos los mentirosos. Amado hermano, de lo que más estamos rodeados día a día es de gente que miente. Y gente que miente en las narices suyas y mías, que mienten en las narices de los jóvenes que están comenzando a vivir en esta sociedad. Por eso, amado hermano, decidamos con sabiduría. Por todo esto, a la hora de tomar una decisión, debemos tener presente que aquellos que demanden de tu confianza deberán de ser idóneos. Amados hermanos, idóneos. Yo le hago un ejemplo. Yo puedo parecer futbolista, pero no significa que porque entro a una cancha voy a jugar como un futbolista. ¿A usted le parece? ¿Cuántos me quisieran en su equipo? ¿Usted me quiere en su equipo? ¿Ah? Esta figura futbolística en la cancha jugando en su equipo, y cuando usted ve y comienza el partido, resulta que ni para aguatero era. ¿Sí se da cuenta? Pero por último era un partido de fútbol, no se perdió mucho. Pero ¿qué de otro tipo de decisión?
que de otro tipo de evento en lo cual usted tendrá que cargar por el resto de su vida. Cuando aquella persona le falla, cuando aquella persona no era idónea, cuando aquella persona no era la capacitada para ese tipo de función. Debemos, amados hermanos, tener presente que aquellos que demanden de tu confianza deberán ser los idóneos para ejercer o desempeñar sus funciones con todo lo que Dios demanda: sabiduría y temor. Estamos frente a un punto de quiebre histórico. Mucha gente dice: este pastor exagera. No, amados hermanos, no exagero. Sí veo una realidad, no del presente, veo una realidad futura. Porque por la profesión que tengo, obligadamente tengo que hacerlo. Y no veo nada bueno que pinte para los próximos años si no llega una persona preparada, puesta por Dios para estabilizar a una persona agonizando en la calzada de una avenida. El Ecuador representa eso. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener responsabilidad para poder elegir y decidir de manera correcta. Como cristianos, hijos de Dios, tenemos que saber mirar todo lo que Dios nos dice en su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra no ha pasado de moda, sigue tan presente en este tiempo de decisiones que es la única guía que nos puede servir para elegir de manera correcta. Usted quiere elegir de manera correcta. Amados hermanos, todavía tenemos unas cuantas horas antes de tomar una decisión trascendental. Oremos, busquemos a Dios en intimidad, busquemos a Dios en su palabra y que Él sea haciendo su voluntad, no la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren orar conmigo? ¿Cuántos quieren enfocarse el día de hoy a una oración colectiva que nos permita realmente tener paz por aquella decisión que vamos a tomar? Tener la capacidad de ver que aquellas personas tienen que ser temerosas de Dios, que aquellas personas tienen que tener un pasado sin tacha y un presente íntegro y probo. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a terminar este tiempo de la palabra con una oración de manera congregacional por nuestro país. Cuando hablo de mi país, hablo de mis niños, hablo de los adolescentes y hablo de los jóvenes. Porque es tristeza, amados hermanos, ir por la calle y ver a una juventud perdida en las drogas. Da tristeza, amados hermanos, ver niños pidiendo caridad en la calle. Da tristeza de ver familias enteras en la indigencia, porque lamentablemente no hemos sido personas sabias al momento de decidir. Las emociones son pasajeras, la convicción es permanente. Vamos a orar, amados hermanos, que juntos podamos en esta mañana agradecerle a Dios por su consejo. No hay nada más maravilloso que recibir el consejo de Dios. Creo que si el hombre escuchara la voz de Dios, si el hombre escuchara el consejo de Dios, otra fuera nuestra realidad. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, mi Dios amado, Padre bendito, tu palabra es clara y necesaria para nuestras vidas. Qué hermoso es poder encontrar en tu palabra: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mi Dios y mi Rey, qué lindo es poder ver un pueblo alegre, un pueblo que se alegra por lo que hace delante de ti, un pueblo que se alegra porque escucha tu consejo, un pueblo que se alegra porque decide y elige con sabiduría de lo alto. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Porque hoy, Señor, tu palabra llega como un refrigerio a nuestras almas. Escuchamos los medios televisados, impresos, redes sociales, y vemos una angustia en la sociedad. Se palpa una angustia, una incertidumbre, una indecisión. Y es a causa de buscar el consejo de manera errónea en el lugar equivocado. Pero Padre bendito, tu palabra está al alcance de todo aquel que quiera recibirla en este día. Tu palabra está al alcance de las naciones que buscan tu rostro, arrepintiéndose de sus pecados, porque solo así, mi Dios amado, tú puedes sanar tierra. En el nombre de Jesús, hoy, Padre eterno, más que nunca, buscamos tu rostro, porque queremos ser ese pueblo que se alegra. Queremos ser ese pueblo, mi Dios amado, que dice: gloria a Dios, gracias Señor, porque vemos a un país enrumbado, una sociedad que se enrumba bajo el temor de Dios. Mi Dios amado, cuando miramos hacia atrás, solo vemos convulsión, caos, corrupción, violencia, delincuencia, maltrato, que es el cúmulo de las decisiones de un pasado. Pero hoy, Señor, ponemos delante de ti este evento cívico, ponemos delante de ti, mi Dios amado, nuestras vidas, para que podamos, inspirados por tu Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo, poder elegir de manera tal que lo hagamos por amor, que lo hagamos con dominio propio, porque tú nos das la capacidad, a la luz de tu palabra, de poder decidir en paz, confiando en que tú nos vas a guiar, que tú tienes trazado un camino para esta nación, en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, ponemos delante de ti este evento cívico, este proceso que tiene que ser transparente, que no debe de ser tachado por nada ni por nadie. Lo ponemos delante de ti para que seas tú vigilante, mi Dios amado. Padre bendito, Padre de bondad, el Ecuador te necesita. El Ecuador te necesita. Hoy más que nunca, las familias que habitan en este país te necesitamos, para que seas tú el capitán de nuestro barco, para que seas tú quien guía esta nación, para que seas tú encaminándola en el nombre de Jesús. Padre bendito, Padre santo, como iglesia de Cristo, anhelamos, mi Dios amado, hoy que escuche nuestro clamor por el bienestar de nuestros niños, por el bienestar de nuestros jóvenes, adolescentes, de nuestros ancianos, por las familias que necesitan trabajo, por las familias que necesitan desarrollo y crecimiento, en el nombre de Jesús. Extirpa, mi Dios amado, de esta nación toda corrupción, toda violencia. Quita todo pecado de idolatría que nos ha tenido sumergido, mi Dios amado, por décadas en la cola del desarrollo. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, un pueblo que clama, un pueblo, Señor, que te pide en este día que escuche nuestro clamor. Y ayúdanos, Señor, a decidir, a elegir correctamente, guiados por tu Espíritu Santo. Mi Dios amado, dentro de este punto de quiebre histórico para el país, Ecuador necesita de ti, Señor. Nuestras finanzas necesitan de ti, nuestra sociedad necesita de ti, el desarrollo de este país necesita de ti, Padre, para que mañana sean elegidos hombres y mujeres sabios, entendidos delante de ti, buscando tu rostro. Que no haya espacio para todo aquel que no es idóneo, Señor, para guiar esta nación. Que no haya espacio para la demagogia, que no haya espacio para la mentira, que no haya espacio, mi Dios amado, para la corrupción. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Danos aquella sabiduría del alto que desciende como buena dádiva, como don perfecto,
de ti, oh Señor, Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Que podamos decidir con sabiduría de lo alto, porque queremos ser ese pueblo que se alegra al saber que los justos dominan, que los justos gobiernan, que los justos dirigen, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.